Bueno, pues vamos con el siguiente clip que esta vez está titulado ¿Por qué nos cuesta orar? Hoy no vamos a seguir ningún punto del catecismo, sino que hacemos como una pausa para, para reflexionar un poco por qué nos cuesta orar a cada uno de nosotros, por qué nos cuesta rezar. Mirad, la oración es la base de la vida cristiana. Sin la oración no podemos entrar en contacto con nuestro Dios creador que nos ama. Y la oración tendría que ser así como el respirar para el cuerpo es vital para llevar oxígeno a todas las células del cuerpo, pues la oración debería ser lo mismo para el alma. Es algo fundamental, es vital. Sin embargo, cuando nos ponemos a rezar, nos cuesta. Nos hemos de preguntar por qué. Lo primero es, uno puede pensar, bueno, es que rezar, pues es natural que te cueste rezar. No, es común que te cueste rezar, pero natural no es. Dios no nos ha creado sin la capacidad de crear, de rezar, sino que Dios nos ha creado con un deseo íntimo en el corazón a buscarlo y a encontrarlo. Por lo tanto, el deseo de la oración está en la misma naturaleza humana. Lo que ocurre, el problema, está en el pecado. El pecado nos ha ofuscado totalmente eso que debería ser tan natural como respirar. Nos lo ha ofuscado totalmente y entonces nos cuesta rezar. Cuando nos cueste rezar, hemos de descubrir que todavía estamos muy encadenados por el pecado. Necesitamos poner nuestra voluntad, que es una de las potencias del alma, al servicio de nuestro Señor y decirle: Señor, libera mi voluntad, porque tiene ataduras con el diablo que no me permiten rezar. Uno se pone a rezar y enseguida le vienen muchísimos pensamientos que son pensamientos invasores. Y hace falta un ejercicio de la voluntad. Yo no digo que la eficacia de la oración no está en la voluntad, no es voluntarismo, todo es gracia de Dios, pero hemos de disponer y hacernos conscientes nosotros de que estamos en una lucha espiritual y que el diablo se preocupa muchísimo de que nosotros no tengamos ganas de rezar, porque él sabe los frutos que tendremos por la oración. Por la oración tendremos paz. Por la oración tendremos el consuelo de Dios. Por la oración veremos más claramente nuestro pecado y nos conduciremos más fácilmente por el camino de la conversión. Por la oración estamos en contacto con el Dios que se nos manifiesta amoroso y providente sobre nuestras vidas. Con la oración entramos en el camino hacia el cielo. La oración nos ilumina el alma y nos ilumina también la inteligencia. Con la oración podemos ver las cosas en su realidad, sin engaños, sin los nubarrones que hay habitualmente en nuestra conciencia, en nuestro pensamiento y en todo nuestro ser, que son fruto del pecado. Por tanto, tomemos las armas de la lucha espiritual y hagamos hoy una decisión por Dios, diciéndole: Señor Jesús, yo pongo a tu servicio mi libertad y mi voluntad toda, entera, para dártela a ti. Te pido la gracia para poder vencer al enemigo. Y después, pues evidentemente, a ponerse a trabajar, es decir, buscar momentos para la oración. La oración del cristiano debe ser, al final, debe conducir a una oración continua, a una oración del corazón. No desconectamos de las cosas del mundo para conectar con Dios y después desconectamos de Dios para conectar con las cosas del mundo. Eso es una equivocación. Sino que desconectamos de las cosas del mundo para conectar con Dios, y conectados con Dios volvemos al mundo porque estamos en este mundo. Sin embargo, el Señor nos dice, Jesús nos dice en el Evangelio de San Juan, orando al Padre: Padre, no te digo que los saques del mundo,
porque están en el mundo, pero sí te digo que ellos no son de este mundo y me pertenecen a mí, y que donde estamos tú y yo quiero que estén también ellos. Esa es la voluntad del Señor. La oración nos pone en contacto con Dios. La oración nos hace ver las cosas en su realidad última. La oración nos mueve a la caridad. La oración, en definitiva, nos hace felices. Si no rezamos, no seremos nunca felices. El cristiano debe poner tiempos para Dios y al final aprender a conectar siempre con el Señor y no desconectar nunca. Lo repito, la oración, el encuentro con Dios es lo que verdaderamente nos hace felices. Gracias por estar allí y que Dios os bendiga.